los propios deseos, intereses, necesidades, a veces desde el ámbito más cercano, la familia, la empresa, la sociedad, a veces desde un entorno macro, entonces poder pensar el mundo. Estamos sin duda en un momento en el que se van a producir cambios muy significativos, y entonces pensar el futuro es una que estemos preparados para esos cambios. Pensaba también que pensar el futuro no es práctica ajena a nuestra condición de exalumnos del Buenos Aires. Pues en realidad, todo aquel que ingresa al Buenos Aires, todo aquel que se mantiene en el colegio a lo largo de 5 o 6 años, no tiene un compromiso solamente con su presente, no está ni lo más cómodo ni lo más fácil. Está comprometiéndose en realidad con la expectativa de que algún día esas relaciones generadas, esa experiencia, esas vivencias, esos conocimientos, le sirvan justamente para un futuro. Y el futuro mejor puede ser en calidad de vida, en oportunidades de servicios a la sociedad, pero claramente la decisión de ser parte de la comunidad del colegio implica una cultura con el futuro. Algo que para los argentinos es particularmente inusual. Digamos que la Argentina tiene una cultura cortoplacista, esto quizás podríamos explicarlo en función de ciertas realidades que hemos vivido, que nos hicieron muchas veces pensar que el futuro no dependía de nosotros, y por lo tanto nos tuvimos que ocupar de un presente incierto, pero en definitiva son también parte de la cultura argentina. Una gran obra del negro Fontana Rosa se llama Lo arreglamos con el hambre. Es un cuento donde mandan un cohete a la luna, pero la forma de arreglar ese cohete, la forma de repararlo es con el hambre. Y esto, lo arreglamos con el hambre, la improvisación permanente, lo podemos tomar como una fortaleza de los argentinos si lo complementamos con la capacidad de mirar el futuro y de planificar en relación al futuro. Y este tema a mí me toca desde mi propia práctica profesional. Decía Walter que recuerda mi libro Pensar la herencia. Este año se cumplen 25 años de la primera edición de Pensar la herencia, y simultáneamente, cuando lo escribí, de hecho, Pensar la herencia es el primer libro no parlante de planificación sucesoria. Entonces, cuando escribí Pensar la herencia, llegué a la conclusión de que, como era algo nuevo, algo que iba en algún sentido contra la cultura jurídica argentina, había que complementarlo con un soporte, y ese soporte fue el Consejo Argentino de Planificación Sucesoria, una acción civil cuya función era sostener la práctica y el desarrollo de la planificación sucesoria. Y yo diría que en gran medida esos esfuerzos iniciales del año 95 culminaron exitosamente con el Código Civil Comercial del año 2015. El Código Civil Comercial del 2015 establece que bien los pactos sobre herencia futura siguen prohibidos, y yo les diría que ese es el concepto que fundamentalmente se usó a lo largo de la historia como el... Pero ahora el código dice que si bien esos pactos están prohibidos, cuando se trate de garantizar la unidad de gestión en una empresa, en una organización, o cuando se trate de evitar conflictos, esos pactos van a ser permitidos. Y hay una propuesta de reforma del Código Civil y Comercial, y hay actualmente en trámite una ley de protocolo familiar que tienen como función atender justamente a eso. Cuándo hay que salir del dogma de la prohibición de la herencia futura y cuándo hay que tomar medidas que van a responder a las necesidades de las familias y a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Y en realidad, más allá de mi condición de abogado, yo diría que de pensar la herencia en adelante, yo dediqué mis mejores esfuerzos no a enterrar situaciones conflictivas, no a lograr que una parte le ganara a la otra, sino justamente a tender hacia ciertas armonías que tienen que ver con el futuro. O la planificación sucesoria. Pensar
las cuestiones del presente teniendo en cuenta nuestra condición de mortales y la posibilidad de que en algún momento nos retiremos. Pero lo que es cierto, la certeza y la que en definitiva ordena, es nuestra condición de mortales. Y a partir de la planificación sucesoria, el planteo fue, bueno, ¿por qué no pensamos también en la planificación patrimonial? ¿Qué pasa con el patrimonio en relación a un acto tan trascendente como casarse, como divorciarse, como decidir una convivencia sin matrimonio? Por eso en el año 99 escribí un libro que se llama Matrimonio y Patrimonio. Y si lo tuviera que escribir nuevamente, lo diría matrimonio, convivencia y patrimonio. Porque las costumbres sociales han cambiado y hoy no todo el mundo tiene que casarse. Pero al mismo tiempo, matrimonio igualitario, vino el divorcio, la posibilidad de hacer separación de bienes, y todo esto nos lleva nuevamente a pensar el futuro. Y cuanto mejor nos posicionemos ese pensamiento, vamos a poder tomar las medidas más adecuadas para proteger el patrimonio y para proteger las relaciones familiares. Mi experiencia profesional en este campo, en el campo de la familia, en el campo de la empresa, me marca que muchas veces los graves conflictos tienen que ver con diferentes expectativas. Recuerdo un conflicto tremendo de un matrimonio muy joven, donde finalmente la abogada del chico que se estaba divorciando se sinceró conmigo, me dijo, mire doctor, yo soy amiga de la familia, entonces le voy a contar lo que está pasando aquí realmente. Ocurre que cuando los padres decidieron comprar una casa, no se asesoró y aceptó que la casa se pusiera a nombre de él. Sabía que según la ley y la jurisprudencia, en caso de separación, la casa iba a quedar para que viviera quien se quedaba con el chiquito. Claro, la que se queda con el chiquito es la mamá, y por tanto él se siente desplazado de esa casa que él creía que era de él. Claro, era de él en el registro de la propiedad inmueble, no era de él en la realidad, no iba a poder usarla en esa época, por lo menos hasta que su hijo tuviera 21 años. Esto es un ejemplo de cómo una expectativa, que era una expectativa falsa, por no haber averiguado lo que podía ocurrir, llevó a un conflicto mayúsculo. Porque suele ocurrir que cuando uno se casa dice, contigo pan y cebolla, y no piensa que muchas veces ese matrimonio puede terminar en una situación de crisis, y lo mejor que hay que hacer es preservar las relaciones, en definitiva poder preservar lo bueno que puede haber de este matrimonio a lo largo del tiempo. Y en mi práctica, este tema de la planificación adquirió otra significación que me llevó a escribir un libro que se llama Exiting. Exiting es un neologismo que viene de exit, y exit, salida, exit planning se llama en inglés, y es poder planificar la salida de una empresa, sea una empresa o una empresa no familiar, pero donde alguien que hasta ahora ocupó un lugar significativo tiene que encontrar la manera de salir exitosamente. Jugamos con exit, salida, exit en relación al éxito en castellano. Por eso el libro se llamó Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida. Y el concepto fundamental del libro es, empieza cualquier proyecto con el fin en la mente. Hay que saber hacia dónde vamos, no solamente lo que vamos a hacer mañana, no solamente el cómo, sino fundamentalmente el qué. Entonces, bueno, en relación a todo esto, vamos a profundizar en algunos aspectos que yo creo que pueden ser útiles para todos y que tienen que ver con pensar en la planificación, las posibilidades de cada uno de nosotros de planificar. Y ahora vamos a ver que aún en situaciones de incertidumbre hay estrategias a partir de la cual planificación puede ser algo valioso y algo realmente útil. Y para eso, el primer punto es que nos pongamos de acuerdo respecto de determinados paradigmas. Uno de ellos, para poder entender el futuro, es que el futuro no va a ser igual al presente. A veces me ocurre, por ejemplo, en una empresa de familia, que tengo primeras entrevistas con los miembros de la familia,
Les pregunto en forma individual, ¿y cómo pensás que va a ser la empresa dentro de 5 años? En general, en Argentina 5 años se considera a largo plazo, ¿no es cierto? Y lo que me pone la piel de gallina es cuando alguien dice, ah, yo la veo igual que ahora. Y ahí siempre me acuerdo invariablemente de ese refrán que dice, en esta selva cuando se duerme cartera. Porque lamentablemente, por más que alguien entienda que las cosas tengan igual dentro de 5 años, la realidad le va a pasar por encima. En particular en ámbitos competitivos, seguramente lo que hay que pensar es justamente en por dónde tiene que venir el juego, adaptar a nuevas realidades. Y en este sentido, los años 90, 92, 93, a Francis Fukuyama se le ocurrió, y este era Fukuyama, pero se me confunde con el tintorero de una vieja publicidad, el concepto del fin de la historia. Y el fin de la historia es una profecía errónea que estaba basada, bueno, en el impacto de la caída del muro de Berlín, a partir de ahí la idea de que el mundo iba hacia una democracia liberal y nada más. Bueno, las realidades del presente demuestran que esto no es presente y que la historia continúa. Y tenemos que pensar en los grandes errores que se pueden cometer cuando uno piensa en tiempos de turbulencia, no con la lógica del futuro o la lógica del presente, sino con la lógica del pasado. Esta es la frase de Peter Drucker. El gran peligro en tiempos de turbulencia no es la turbulencia misma, sino actuar con la lógica del pasado. Fíjense algunos que actuaron con la lógica del pasado. Por ejemplo, los de Decca Recording, que todavía deben estar de lo que les dijeron a los Beatles en 1962. No nos guste, la música de guitarra está en vías de desaparición. Nosotros tenemos el poder, no los vamos a contratar porque quieren perder el tiempo. O lo que le dijo el presidente de la Caja de Ahorros de Michigan a Henry Ford. El caballo está aquí para quedarse, pero el automóvil es solo una novedad, una moda pasajera. Claro, él tenía el saber, tenía el poder, tenía el dinero, tenía la caja. Entonces era el que podía predecir cómo iba a ser el futuro, que casualmente iba a ser igualito al pasado. La caja de música inalámbrica no tiene un valor comercial imaginable. ¿Quién pagaría por un mensaje a nadie en particular? Y respecto del televisor, la televisión no durará porque la gente pronto se va a cansar de mirar una caja de madera todas las noches. Y podemos seguir. Por ejemplo, cuando se construyó este Boeing, un ingeniero dijo, nunca se construirá más grande. En este Boeing entraban 10 personas. Y finalmente, en el año 77, el titular de una empresa de computadoras dijo, no hay ninguna razón para que un individuo tenga una computadora en casa. Fíjense cómo siempre en estos ejemplos aparecen personas que ejercen el poder y entonces sobre la base del poder afirman cómo va a ser el futuro, pero siempre usando como paradigma lo que conocen del pasado. Entonces, lo que está en juego es pensar estratégicamente. Y estas preguntas que yo voy a plantear son las preguntas que cada uno puede hacerse a sí mismo y puede tratar de contestarlas. Y son las preguntas que permanentemente nos estamos haciendo cuando trabajamos con una empresa de familia o cuando trabajamos con alguien que quiere retirarse de su empresa. ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál es el escenario de futuro al que nos gustaría llegar? Nuevamente, empezar el proyecto con el fin en la mente. ¿Cómo hacer para ese punto? Una vez que sabemos el qué, poder encontrar el cómo y cuáles son los recursos que vamos a tener que utilizar para lograrlo. Estas son las preguntas clave para poder armar una estrategia con cualquier objetivo, sea el objetivo. Más aún, desde mi práctica, muchas veces el hecho de pensar el futuro, por eso el título de esta charla, tiene que ver con llegar a acuerdos a los cuales no se puede llegar en función de los valores del pasado, valores del presente. En este momento estoy trabajando con una familia paraguaya, en la cual el proyecto de hoy se armó
porque la primera integrante de la tercera generación entró a la empresa y se generó una batahola absoluta con uno de sus tíos. Entonces lo que ellos están planteando es la viabilidad de la empresa hacia el futuro. Y hasta ahora, en esta etapa de nuestro trabajo, cada uno de los hermanos está pensando en el pasado. Están tratando de explicar por qué cada uno de ellos debería tener más derechos que el otro, o por qué cada uno de ellos se ganó más medallas que el otro por dar tal o cual cosa. Ellos todavía no saben que van a poder empezar a pensar como padres de sus hijos y como segunda generación de la empresa cuando se puedan perdonar el pasado. Cuando los una más el proyecto de futuro que la historia tuvieron que vivir. Pero esta es una experiencia que van a tener que tener y que en realidad lo que la experiencia exitosa de una que no lo es cuando cierta grandeza las personas se dan cuenta de que el futuro con el que se tiene que comprometer es más importante que ese pasado traumático. Ver hacia el futuro y no solo el presente o el corto plazo. Ver hacia afuera en lugar de circunscribirse a nuestra zona de comodidad. Me ha pasado trabajar en una empresa muy exitosa, muy bien armada, pero en un detalle. Su principal negocio es proveer sobres y boletas para los actos eleccionarios. Y ocurre que a la corta o a la larga, las elecciones se van a manejar de una manera diferente, no a través de eso, con un papel adentro. Por lo tanto, ellos han llegado al máximo de organización y al mismo tiempo están en el máximo riesgo de pérdida de todo el valor. Toda la energía tiene que estar puesta en cómo salir de ese mercado, de esa práctica donde han sido mejores para poder hacer otra cosa y para poder aprovechar lo bueno que tuvo esa práctica, pero en función de mercados diferentes. Yo tengo, en algún sentido, las dos experiencias. La experiencia que está dispuesto al cambio y la experiencia de quien resiste al cambio. Normalmente, ¿quién se resiste al cambio? El que es exitoso. Cuyo planteo es que me van a venir a decir a mí, ¿qué me van a venir a enseñar? Y yo sé hacer las cosas. Siempre las hice de esta manera y siempre me fue bien. Claro, está mirando al pasado, el pasado de éxito. En cambio, el que tuvo un problema importante, el que se golpeó la nariz contra la realidad, por ejemplo, un empresario en una crisis económica, necesita el cambio, sabe que sin el cambio no va a vivir. Entonces está mucho más permeable a la posibilidad de un cambio. Bueno, la clave está en poder sensibilizar a todos para que el cambio realmente sea un paradigma posible con vistas al futuro. Involucrar la visión en equipo. Por eso es que la riqueza de esto que nosotros trabajamos en las empresas de familia tiene que ver con el involucramiento intergeneracional. En el pasado, la idea era que había mayores que tenían el saber, mayores que tenían la experiencia y jóvenes que tenían que aprender de ellos. Pero resulta que hoy tenemos a los nativos tales que saben cosas que sus padres o abuelos no saben. Entonces, de lo que se trata es de poder lograr un pacto entre generaciones, que una de las generaciones pueda aportar lo suyo a otra generación. Y el pacto entre generaciones empieza con un acto de humildad, poder escuchar al otro. Los mayores pueden escuchar a los jóvenes van a tener un incentivo más para escuchar a los mayores. Y sopesar el proceso que el resultado. Si el proceso es correcto, si nos comprometemos adecuadamente en lo que hay que hacer, resultados que muchas veces dependen de nosotros, pero van a estar mucho más cerca. Entonces, una estrategia para manejar el cambio siempre es revolucionaria, porque el cambio en sí mismo implica un cambio de paradigma. La estrategia implica más ruptura que continuidad. El futuro no es una consecuencia previsible presente. El futuro va a ser con sus propias características. Estrategias exitosas fueron el resultado de actitudes totalmente novedosas.
Y aquí nos encontramos, y esto creo que es algo muy interesante para compartir, con un principio, es el principio de la lógica causal, eso que en general llamamos planificación, y que de una forma u otra todos conocemos, algunos lo aplicamos más, otros lo aplican menos, pero lo vamos a comparar con otra lógica que les voy a explicar después, que es la lógica efectual. Básicamente, la lógica causal se basa en pensar cómo nos llamamos el país, la región, el mundo, dentro de un plazo determinado, por ejemplo, 10 años. ¿Cómo imaginamos nuestro ámbito de incumbencia de 10 años? O sea, ¿cómo vamos a estar nosotros en relación a ese proyecto? ¿Qué áreas que nos dedicamos enfrentarán los mayores cambios? ¿Qué innovaciones tecnológicas nos pondrán en camino para ese cambio? ¿Qué debemos aprender para tener éxito en el futuro? Es decir, fijamos un escenario de futuro y en base a ello armamos las acciones de presente y las acciones de corto plazo para empezar a prever ese futuro. Si pensamos que la próxima generación es la que va a manejar dentro de 10 años, tenemos que empezar a pensar en cuáles son las características de esa próxima generación, qué es lo que saben, qué no saben, si tienen una formación universitaria quizás diferente de las prácticas anteriores, si esa formación universitaria los lleva a necesariamente tener que manejar la empresa de una forma diferente. En este momento estoy trabajando con una exitosísima panadería industrial donde los fundadores empezaron de la nada. Pareja que ha sido muy exitosa en su trabajo cotidiano, basado en lo que ocurre con una primera generación, que es, en realidad al principio no podemos controlar nada porque no tenemos herramientas para controlar, entonces contratamos personas de confianza, el tiempo va pasando, a veces esas personas de confianza se jubilan o nos decepcionan, y entonces vamos a contratando a otros, pero siempre el que contratamos, alguna relación tiene, es el pariente de la tota, alguna relación de una forma o de otra existe, no hay una descripción clara de funciones, objetivos, responsabilidades y por lo tanto una clara descripción del puesto y una selección del más apto para ese puesto. Y resulta que hoy quienes se incorporan a la empresa y están en el proceso de integración son los dos hijos. Este matrimonio ha sido muy exitoso porque dos hijos terminaron una carrera universitaria. Los dos hijos son licenciados en administración con excelentes notas a lo largo de la carrera. Por un lado, tienen el deseo de continuar la empresa de los padres, pero por otro lado tienen ciertas técnicas que consideran necesario aplicar y más aún tienen ciertos deseos diferentes de los deseos de los padres. Ellos ya dijeron, nosotros no vamos a estar de sol a sol de la empresa. Nosotros vamos a hacer las cosas de una manera diferente para que la empresa pueda ser exitosa, pero no a costa de nuestro tiempo exclusivo, no a costa de nuestra propia historia. Entonces hoy estamos en ese momento bisagra en el cual ese pacto entre generaciones al que me refería antes tiene que ponerse sobre la mesa y los padres tienen que tener la grandeza de aceptar que en el futuro la empresa se va a manejar de una manera diferente de cómo se manejó en el pasado, que va a ser en definitiva otra empresa, que los paradigmas a tomar en cuenta, los valores a tomar en cuenta van a ser diferentes. Y esa es la única forma de que puedan convivir las dos generaciones. Porque esto es parte del desafío. Ustedes saben que la sucesión es la palabra, les diría, clave, la palabra estándar para mencionar este tipo de situaciones, pero en realidad la palabra sucesión nos convoca a pensar en que alguien muere. La palabra sucesión nos convoca al concepto de arresto rey puesto. Y justamente lo llamativo de historia es que hoy la soberanía es mucho mayor de lo que fue en generaciones anteriores y por lo tanto hay posibilidades que haya una coexistencia entre las generaciones de muchos años. Los padres no necesitan morirse para que la empresa quede en manos de los hijos.
los padres pueden coexistir con los hijos y cada uno puede aportar su experiencia, su valor, su conocimiento del pasado en función de un futuro mejor. Muchos de los hijos necesitan conocer que alguna vez hubo un Rodrigado, que alguna vez hubo un plan de compatibilidad, que alguna vez se rompió la compatibilidad. Si los hijos son muy jóvenes, quizás todo no lo conocen. Entonces, conocer la experiencia de los mayores es una de las claves para que la empresa o que el proyecto pueda continuar de una manera adecuada. Pero el futuro no va a ser igual al pasado. Vamos a tener probablemente otras contingencias y que los jóvenes puedan estar abiertos a las nuevas contingencias es también un reaseguro de continuidad para la empresa. Entonces, en lugar de hablar de sucesión, de lo que hablamos es de un proceso de coexistencia y finalmente de traspaso generacional, paso del poder. Pero no está dicho que nadie tenga que desaparecer físicamente, nadie tenga que morir en el marco de este proceso. Entonces, conceptos atinentes a esto que estamos diciendo, importa más el desarrollo del plan, es decir, la ejecución, que el plan de desarrollo en sí mismo. No nos quedemos en la teoría, no nos quedemos en un plan muy bonito que después no sabemos cómo ejecutar. Miro al futuro, porque así es donde voy a pasar el resto de mi vida. Los perdedores viven en el pasado, los ganadores aprenden del pasado y disfrutan de trabajar en el presente hacia el futuro. Y aquí presentamos esto que es muy novedoso, la lógica efectual o effectuation, no tiene más de 10 años, fue una respuesta que dio la investigadora anglo-hindú Sarasvati a la problemática de los entrepreneurs. Cómo esa lógica causal de la que venimos hablando muchas veces no es aplicable a la realidad de un entrepreneur, que no tiene ninguna posibilidad de imaginarse ningún escenario a 5 años y que en realidad no puede comprometer nada en función del futuro porque, entre otras cosas, no tiene recursos. Entonces, esta lógica efectual, ¿qué es lo que nos dice? Punto de partida, los medios disponibles. Un poco como en la cocina había un cocinero muy famoso que era Bocuse, que decía, yo voy a cocinar con lo que tengo en la cocina, no voy a salir a encargar grandes cosas. Lo que hay en el mercado es lo que voy a traer a mi casa, a mi cocina, y en base a esto es que voy a cocinar. Se establecen los fines alcanzables. ¿Qué es lo que sobre la base de estos recursos podemos realmente lograr? No nos quedemos en un sueño imposible. Pensemos realmente en lo que vamos a poder lograr. Se define cuál es el riesgo máximo a correr, lo que llamamos stop loss. ¿Hasta cuánto vamos a perder? En tiempo, en energía y en dinero. Esto tenemos que saberlo desde el comienzo. Tenemos que ver arrastrados en una situación en la que después nuestro interés fundamental sea recuperar aquello que objetivamente ya está perdido. Lo mejor que podemos hacer es saber que cierta energía, cierto tiempo y cierto dinero van a ser invertidos en una posibilidad de que no se recuperen. Y la clave está en no seguir invirtiendo a tontas y a locas. Y por lo tanto, a partir de ahí, activar circuitos virtuosos a través del networking. ¿Con quiénes lograr este sueño? ¿Qué va a aportar cada uno? Y probablemente en ese camino, en ese llamar a otros, aparezcan nuevas soluciones para viejos problemas. Es decir, que algunos de los que quieran colaborar traigan no solo ideas nuevas, sino nuevos recursos que probablemente terminen siendo parte del plan compartido. Finalmente, se negocian los fines del proyecto. ¿Hasta dónde llega el proyecto compartido y a partir de dónde cada cual va a poder hacer su camino? Es decir, lo que nos ponemos de acuerdo es que todos vamos a ir juntos a Rosario. Si después de Rosario uno quiere ir a Córdoba y otro quiere ir a las cataratas, estarán en libertad de acción. Pero toda la energía está puesta en llegar juntos a Rosario de la mejor manera posible.
Bien, ¿cuáles son las aplicaciones fundamentales de esta lógica efectual para emprender nuevos proyectos y para decidir tiempos de incertidumbre? De ahí que sea tan importante conocer esta lógica efectual en estos momentos que estamos viviendo, porque probablemente hay mucha gente que hoy esté muy desanimada por una planificación tradicional a largo plazo. Y quizás la lógica efectual es la que permite encontrar soluciones prácticas para poder pensar el futuro, pero al mismo tiempo no comprometerse con un futuro en el que no se puede creer. Y esto nos plantea la diferencia entre el liderazgo tradicional, que está basado en un ser carismático, apasionado, perseverante, empático, normalmente un prototipo, bien único, reemplazable. Fíjense que en este concepto de reemplazable subyace la dificultad del éxito de las viejas generaciones. Los valores de lo que se llama la generación tradicional, aquellos nacidos antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, tienen que ver con: a mí me van a sacar pies para adelante, yo voy a morir con las botas puestas. Y en cambio, hoy se habla de otra forma de liderazgo, que tiene que ver con lo integrador, por eso se habla tanto del trabajo en equipo, lo reflexivo, lo negociador. La realidad no va a ser realmente lo que nosotros queremos, o lo que conseguimos con las personas que nos rodean, y arquitectónico. Poder fundar una nueva realidad sobre la base de las fortalezas compartidas. Y para cerrar la parte de presentación, una frase de Saint-Exupéry que me parece muy convocante, que es: en cuanto al futuro, tu tarea no es predecirlo, sino hacerlo. Bueno, muchas gracias. Una pregunta tengo yo mientras tanto, Leonardo. ¿Por qué en la Argentina es tan difícil llegar a la tercera generación? Por lo visto en el Paraguay también, por lo que contaste, digamos, por tu experiencia con esa familia paraguaya. Pero siempre se truncan, la verdad, podemos contarlo con los dedos de las manos, los casos que la tercera generación puede llevar adelante la misma empresa y no se fragmenta, se subdivide. Digamos, es bastante, pareciera que respecto de otros países, digamos, la verdad, la Argentina suele quebrarse en la tercera generación la vida empresaria. No sé si esta es una impresión personal de mi rubro o cuál es tu impresión. En realidad, la problemática de la tercera y sucesivas generaciones es una problemática mundial. Y las estadísticas de familia, justamente el tema de la tercera generación es un tema absolutamente problemático. Primero voy a qué es lo problemático y después voy a decir cuál es la buena noticia para todo esto. Lo problemático es que los miembros de tercera generación ya no tienen un papá y una mamá en común, y en realidad en estos tiempos de divorcio vincular, en muchos casos tampoco en una segunda generación hay un papá y una mamá en común, y esto implica que hay diferentes culturas, que hay culturas no compartidas, y por lo tanto el valor de la palabra entre los participantes en la empresa deja de ser tan significativo como era en el pasaje de una primera generación a segunda. Es decir, que a partir de la tercera generación se requieren mecanismos, fundamentalmente de lo que ahora en inglés se llama accountability, para que todos sientan que su patrimonio está siendo cuidado. En segundo lugar, a medida que pasa el tiempo, lo que puede haber sido una cultura compartida respecto del trabajo, respecto del esfuerzo, empieza a dejar de serlo. Yo tuve un caso justamente en Paraná de dos socios, de los que en realidad yo conocí a cada uno de los dos por separado, después de que se habían separado ya hacía bastante tiempo. Me llamó la atención es que cada uno hablaba muy bien del otro. Entonces les pregunté por separado si hablaban tan bien cada uno del otro porque habían dejado de estar juntos. Y los dos coincidieron en la encuesta.
uno tenía la actitud de que sus hijos tenían que ser como miembros del ejército prusiano. Había que levantarse temprano y trabajar de sol a sol. Y otro tenía el concepto del laissez-faire. Total, somos ricos, fuimos muy exitosos, los chicos no tienen que sacrificarse como nosotros. Entonces, ellos se dieron cuenta de que va a ser imposible para ellos lidiar con hijos con formaciones y con valores diferentes. Por eso se pudieron separar y evitaron conflictos. Ahora, el detalle de esta separación es que ellos eran socios, no eran hermanos. Cuando esto ocurre entre hermanos, es decir, en una empresa de familia, lo que aparece es una enorme contradicción entre el mandato familiar, de alguna manera lo recibido respecto de cómo deben ser las cosas y cómo están siendo en la realidad. Entonces, esta contradicción hace que algunos que está traicionando a los padres, que está traicionando a los fundadores, sea un malestar muy difícil de resolver. Esta es la parte, yo les diría, descriptiva. Por otro lado, ocurre que en una tercera o en una cuarta generación la empresa fue exitosa, se da la paradoja de que todos los que participan de alguna manera son ricos. No sé si ustedes recuerdan una descripción, creo que era de Fontana Rosa también, respecto del Mundial, que decía que el Mundial es un espectáculo de 22 millonarios en pantaloncito corto detrás de una pelota. Bueno, ciertos arranques de veleidades, tanto de los futbolistas como de ciertos miembros de tercera o cuarta generación, tienen que ver con que todos ellos son ricos. Y por lo tanto, planteo, yo no me voy a bancar el planteo que me hace fulanito de tal. Una de las empresas líderes de alimentos de la Argentina tuvo que vivir la dramática situación de uno de los hermanos que fue al garage a buscar su pistola, salió con la cara del auto, se cruzó con un hermano y le dijo: ahora voy a matar a tu hijo. Todo esto ocurrió. Desde entonces, obviamente, no el director, para las reuniones que podían hacer, las pocas que podían hacer, había personal de seguridad sentado en la mesa. ¿Mm? Entonces, ocurre que esos intereses económicos enormes superan la capacidad psíquica de procedimiento por parte de esas personas. Yo les diría que paradójicamente, en muchos casos, lo que les ocurre es que les fue demasiado bien desde lo económico y no pudieron madurar ni como personas ni como sociedad. La noticia que les anuncié es que la mayor parte de las estadísticas están basadas en casos del pasado, pero desde hace algunos años está creciendo el trabajo de atención a las empresas familiares, con organizaciones internacionales como el Family Farm Institute, o en la Argentina con el Instituto Argentino de la Empresa de Familia, Latinoamérica con el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar, y entonces se forman colores y se difunde temática de forma tal de poder llegar a tiempo, ayudarlos a madurar de una manera adecuada para evitar que estas cosas sigan ocurriendo. ¿Mm? Bueno, ahí Carlos Cano levantó la mano, ¿no? Carlos. Sí, hola Leo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Cuando vos pusiste el ejemplo de esa sociedad de que además de hermanos pudieron solucionar el conflicto separándose. El conflicto no lo solucionaron, lo concretaron separándose, porque el conflicto siguió existiendo, si no hubieran seguido juntos. No, el conflicto en realidad lo podemos vivir como la situación dos o más personas quieren estar en el mismo lugar. Cuando logran estar en lugares diferentes, es decir, cuando logran, en este caso, hacer una separación adecuada, una separación amigable, el conflicto terminó. Lo que probablemente no sigue existiendo es esta empresa única, pero no siempre que una empresa sea una empresa única es un valor en sí. Hay que ver cada caso, ¿no es cierto? Una película excelente sobre el caso, creo que es de Dunlop, es una de las empresas que se separan a partir de dos hermanos que se dieron a lo largo de la guerra. Pues estas separaciones pueden ser en sí mismas traumáticas, es decir, muy conflictivas,
y pueden implicar una separación de la familia, y en otros casos pueden ser traumáticas, sino la mejor solución para que el conflicto no siga instalado entre esas personas. Pero los fines de la sociedad, tenemos que escindir la cuestión familiar de la cuestión societaria, y seguramente solucionaron el tema familiar para no perjudicarse económicamente ambos, ¿sí? Porque de hecho la empresa es una unidad económica generalmente, más que una unidad de amor. Claro, pero en estos tiempos una empresa de diferentes maneras se puede decidir. Hay muchas maneras de decidir empresas. La mejor solución frente al conflicto. Aquí está Jorge Capurro, que podrá hablar de esto en caso de empresas en situación económica dificultosa, en caso de un concurso, por ejemplo, donde quizás hay una unidad de negocio que hay que cerrar y otras unidades puedan seguir vivas. Entonces encontrar las unidades productivas que puedan mantenerse. Claro, cuando el paradigma que tenemos es que todo tiene que seguir igual a nivel de la empresa o a nivel de la sociedad propietaria de la empresa, todo lo vamos a ver comático. Si por el contrario nos ponemos como objetivos mantener las buenas relaciones personales, evitar los enfrentamientos y que los negocios puedan con la mejor manera posible, y quizás una forma de lograrlo es que cada cual se quede con su propio, sin necesidad de compartir con los otros. Espera, ahí Antonio Viñolo pregunta cómo se puede planificar el futuro en una sociedad donde no se sabe lo que va a pasar la semana próxima. Justamente por eso, como decía al comienzo, cuando un tema no tiene solución, y lo que no tiene solución es lo que va a pasar la semana próxima, quizás cuando pensamos en el largo plazo podemos tener una guía respecto de nuestras acciones. Yo trabajé muchísimo con empresas de familia 2005 en adelante. Digo muchísimo porque en los años anteriores había trabajado muy poco, porque obviamente las empresas estaban en la crisis. Entonces una pregunta que yo hacía, diría entre el 2005 y el 2010, es cómo pasaste del 2001. Un punto en común entre los que exitosamente habían pasado el 2001 es que tenían un fin en la mente, y en todo caso lo que habían hecho era postergar el desarrollo de esa finalidad. Habían perdido los objetivos. Entonces, cuando las cosas se caen, habían retomado los viejos planes. Les voy a dar lo más conmovedor de esto. Un empresario de semillas estaba muy endeudado con el exterior. Cuando se produjo la precipitación, él dijo: mis proveedores del exterior no hay ninguna manera de que entiendan lo que ocurrió en la Argentina, así que pagar en dólares. Pagarles en dólares significó quedar al borde de la quiebra. Puso la empresa en situación de riesgo absoluto. Pero cuando la situación se empezó a recuperar, estos proveedores le tuvieron no solo el doble de confianza, lo consideraban un amigo, porque habían sido perjudicados por otros clientes en la Argentina. Al punto que cuando lo conocí en el año 2007, en la fábrica había construido una casita a la cual iban sus amigos, proveedores, australianos y europeos, que eran los que le daban el know-how para el desarrollo de nuevas semillas, y de su amigo, proveedor australiano, que terminó comprando la empresa. Y todo esto ocurrió porque para solucionar un conflicto, un momento de turbulencia, no pensó en la turbulencia, sino que pensó en el largo plazo. Marisol, si querés abrir el micrófono, hacé la pregunta tuya, que es bastante larga y que era la que venía antes. Bueno, no, en realidad preguntaba cuáles son las pautas tomadas, digamos, para liderazgo futuro, si tenía puntos en común, digamos, con aquellos líderes de los que se aferran las empresas multinivel, y cuál es el grado de fidelidad que toman esas empresas con sus prosumidores en comparación con las empresas tradicionales.
Bueno, la temática del multinivel es una temática muy particular porque lamentablemente detrás de muchas empresas multinivel lo que es una estafa. ¿Tá? Entonces, yo no me metería con ese tema porque a veces ciertas cosas que dicen en las empresas multinivel no tienen un objetivo organizacional, sino que tienen un objetivo de marketing. Hacerle creer a alguna gente que en realidad está en un lugar de poder o de dirección con el solo objetivo de que sean buenos vendedores de sus productos. Entonces creo que toda la temática multinivel requiere otro tipo de análisis y que probablemente las empresas multinivel, o sea, para ir a una respuesta a tu pregunta, las empresas multinivel sí tomen el discurso de los nuevos mecanismos de gasto, pero lo pongo al margen. Bien. Carlos Barenbuen también preguntaba cómo motivar al socio que no desea salir de su zona de confort en una empresa exitosa para comenzar a pensar en el futuro. Esos problemas más de los que tenemos cuando hay miradas divergentes respecto de la zona de confort. Algo que a veces de lo que se trata es poder decir esto que yo les hablaba antes. Bueno, vayamos juntos hasta Rosario y tengamos la libertad de que luego algunos se queden en Rosario y el otro seguirá hasta Cataratas. Es muy, muy difícil porque justamente en estos casos estamos hablando de empresarios que si llegaron hasta acá tienen una autovaloración de lo hecho. Entonces, si para alguno este es el punto de llegada y no es el punto de continuidad, no es la posta, es muy difícil motivarlo en este momento que está atravesando. Lo que creo que hay que tener en claro para terminar el concepto, lo que hay que tener en claro es que nadie está condenado a continuar en una empresa y ninguna empresa está condenada a tener a sus actuales directivos. ¿Sí? Entonces quizás lo que hay son espacios de libertad. Muy bien. Voy a hacer, hay 3 preguntas en la bandeja y te las voy a ir dando y después te voy a dejar los 5 minutos finales de cierre. Hay un comentario de Héctor Smith que él comenta que pertenece a una cooperativa de trabajo que nació a partir de la quiebra de una empresa familiar y un grupo de trabajadores sostuvieron abierta la fábrica mientras seguía tramitando el procedimiento de quiebra intentando lograr la expropiación. Es la problemática de las empresas recuperadas. El relato de los trabajadores, muchos de ellos de más de 30 años de antigüedad, es que la quiebra se debió a que los hijos querían independizarse del padre y fueron vaciando de a poco el stock para abrirse por su cuenta. Bueno, es cosas que pueden pasar en las empresas. La empresa se fundió por enemigos internos. Yo quiero preguntarle a Leonardo, dice Héctor, si conoce casos de incorporación de los trabajadores a la empresa familiar de alguna forma jurídica que evite la quiebra. Creo que de esto puede hablar Jorge Capurro, porque justamente como yo a empresas familiares, en general no estoy del lado de los trabajadores en este punto, y mis clientes, dado digamos, el nivel de mis honorarios, en general me contratan cuando son exitosos, y lo que hay que preservar la empresa hacia futuro. Es decir, que yo no trabajo en general con empresas en situación. Sí me ha tocado tener que hacer una profecía, en el caso de una empresa que sí hice la profecía por escrito, donde como los padres eran muy poco reconocedores de sus hijos, las palabras eran muy miserables con sus hijos, entonces les pagaban muy bajos, y cada uno de los hijos había armado su propio kiosquito para proveerle a la empresa familiar. Cuando yo los conocí, para cada uno de ellos su kiosquito individual era más importante que la empresa familiar. Es decir, que la empresa era como un ministerio bobo que compraba a estos proveedores estrella. Y por escrito lo que les dije era claramente que en esas condiciones esa empresa no... yo creo que en realidad lo que está planteando Miguel es una situación donde ocurrió algo bastante parecido al contando. Y lo que tengo que decir es que claramente, justamente como eran tan fuertes los intereses
de estos hermanos, cada uno con su propio kiosquito, desde ya no me contrataron para seguir el trabajo. Bueno, acá hay una pregunta re interesante de Rubén, que a mí me mueve a una anécdota, preguntándotela también en el caso. Dice, supongo que Glickin está muy especializado en empresas familiares. ¿Qué perspectiva les asigna para el futuro en la Argentina respecto de empresas no familiares? Y a mí me trae a la memoria esta pregunta, muy interesante, el tema Fredo, ¿no? Conocí a los guarrachinos de la vida, digamos, me tocó veranear de joven al lado de ellos, y ahí los conocí, digamos, cuando eran uno de los socios junto con la familia Versa de Fredo, y una de las grandes disputas nació en el momento que si era mejor vendérsela a los holdings que en aquel momento aparecían, como Navarro u otros que compraban empresas, y ahí eso llevó a la disolución de Fredo, porque unos querían vender, otros no querían vender, hasta que al final terminó imponiéndose el criterio de la venta. Pero después los hijos terminaron formando estas otras dos cadenas, Volta y Pérsico, que en definitiva las siguen usando, una los guarrachinos, otra los Aversa, ¿no? Digamos. Así que es muy interesante la pregunta de Rubén. ¿Qué futuro se le asignan a la Argentina a las empresas familiares respecto de las no familiares? Mira, tiene que ver con esto, digamos, en realidad la pregunta sobre el emprendedorismo individual, que es el que lleva a formar la empresa familiar, y que el emprendedor, que digamos, pongámosle que es el padre, trata de imbuir después a sus hijos por la continuidad empresaria, de la empresa, que es el núcleo sustantivo, digamos, valga la redundancia, de la empresa, que tiene que ver inclusive con la primera pregunta que hubo acá de por qué la tercera generación funde la empresa. Recordemos esto de que los abuelos fundan y los nietos funden, para hacer el sinónimo de empresa. Sí, porque en general es así. No, acá de lo que se trata es que empresas familiares ha habido, y hay muchas todavía en la Argentina, y que tienen evidentemente mucha endeblez respecto de las empresas no familiares, que son en general, como decía recién Walter, holdings, donde en realidad hay CEOs y aportantes de capital. Para la actual situación argentina y para lo que sobrevendrá, probablemente las empresas familiares sean muy necesarias para reconstruir tejido social. Por eso la pregunta mía es más, si vos querés, casi de política macroempresaria, que respecto de casos puntuales de empresas familiares que vos hayas atendido. O sea, es más para preguntarte a vos, como especialista en empresas familiares, de emprendedores reconocidos, respecto de otro tipo de empresas que se organizan por, digamos, inversiones importantes para tener un mercado, etcétera, etcétera. Bueno, podés hablar más que yo. Bien, bueno, básicamente lo que dividimos es entre las grandes corporaciones y las pymes, y ocurre que en lo que las no familiares es transversal, porque lo que las define como familiares es la vocación de continuidad a lo largo de la generación dentro de la familia. Entonces, en primer lugar, si la pregunta es respecto de pymes versus corporaciones, creo claramente la Argentina, esto es una opinión personal, no debería ver de las corporaciones para crecer. En realidad hay mucha materia gris, hay mucha vocación de desarrollo, y que por lo tanto poder, luego del emprendedorismo, cuando eso se convierte en una realidad de una empresa, poder proteger a la empresa en su proceso de crecimiento debería ser una política. Y cuando, por lo menos no solo desde mi práctica, sino desde mi participación en el Instituto Argentino de Empresa de Familia, nosotros tenemos nuestro eje puesto en la empresa familiar PYME. Entonces hoy tengo el honor de participar en la Comisión de Políticas Públicas del Instituto Argentino de la Empresa de Familia. Estamos desarrollando una serie de propuestas que van a ser propuestas legislativas tendientes a resolver las problemáticas fundamentales de las pymes familiares. Una de ellas, por ejemplo, es la omnipresencia de la ley de contrato de trabajo, que impide
tener condiciones de contratación diferenciadas, por ejemplo, respecto al hijo, o respecto de alguien que va a ser un futuro accionista, que en realidad requiere poder participar en la empresa de condiciones especiales, aunque sea por un tiempo particular, aunque sea bajo la forma de pasantía. De la misma manera, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos un impuesto subsidio que a veces para una pyme familiar es impagable. Entonces, ¿cómo es para que haya una excepción para las empresas familiares donde justamente lo que se pretende es preservar esa riqueza a lo largo de las generaciones? Y desde una perspectiva más de derecho civil y comercial, estamos trabajando fuertemente en una ley de protocoliar que permita darle herramientas de protección a los acuerdos que se hacen en el marco de una empresa familiar para su continuidad a lo largo del tiempo. Promover las familiares es una manera de evitar conflictos y es una manera de que no terminemos en luchas intestinas, cuando en realidad la energía del empresario y sus familias debería estar puesta en relación al futuro que queremos conseguir. Bueno, y ahí teníamos una pregunta más que era de Marcos Volkovich, que Marcos preguntaba cómo se incentivará al personal en el futuro. Calculo que si esto tiene alguna relación, no sé, Marcos, si querés aclarar vos la pregunta, si estás ahí, abrí el micrófono. Estoy. No, dentro de lo que es la estructura, o sea, ¿cuáles van a ser las pautas? Van a cambiar pautas. ¿Cómo se puede incentivar a la gente que trabaja? ¿Qué podemos hacer para que la gente se sienta conforme dentro de la empresa? Pueda progresar, quiera progresar, y se ponga lo que nosotros conocimos en nuestra época como la camiseta de la empresa, cosa que hoy no pasa. Yo les voy a recomendar un libro de Frédéric Laloux, es uno que se consigue gratuitamente, y luego el que, y esa es la propuesta del libro, la idea es que el que lo consigue luego le haga una transferencia a Laloux por el costo del libro, pero la idea es que Laloux sale del sistema del derecho de autor. Entonces todo aquel que quiera acceder al libro puede acceder. El libro de Laloux se llama algo así como El futuro de las organizaciones, y lo que pone sobre la mesa es que nosotros estamos pasando de época. Estamos pasando de una época en la cual las organizaciones justamente tenían una cultura preestablecida, y entonces había que incentivar a las personas que no eran los dueños para que se adaptaran a esa realidad preestablecida, y estamos yendo hacia organizaciones que el nombre que se les da en el mundo es organizaciones TIL, u organizaciones TEAL, en base al color, ese color turquesa, ese color TIL, que es el que denota, yo diría, la nueva civilización. Y esto implica organizaciones donde todos se sienten pertenecer, es decir, donde no se los premia por un desenlar, sino que cada uno puede poner sobre la mesa su iniciativa y tienen la libertad para llevar su iniciativa adelante. Y de alguna manera cada cual es dueño de su propio dentro de esa organización. Eso es, por supuesto, el futuro a largo plazo, y creo que desde entender ese futuro a largo plazo vamos a encontrar soluciones más inmediatas para las organizaciones del presente. Ahora, en mi experiencia, lamentablemente, el régimen, la ley de contrato de trabajo, es uno de los grandes tentadores de la posibilidad de dar incentivos a la gente que trabaja en una empresa. Lamentablemente, el hecho de que no existan topes, lamentablemente, no por ponerme en una perspectiva pro-empresarial, sino que poniéndome en una perspectiva pro-trabajador, lo que digo es qué pena que por un sistema tan universal, finalmente, lo único que se le transmite al empresario es que tiene que ser muy justo con lo que da, porque si no el día de mañana le puede costar, incluso le puede costar el valor del esa. Entonces esto lleva a que los empresarios sean muy cuidadosos en los premios, para que eso no se convierta en parte de la liberación del trabajador. Entonces muchas veces yo me encuentro con fallos
de las cámaras de apelaciones, que lo único que me llevan a pensar es si esos fallos son fallos pro trabajador o en definitiva son los que condenan al sistema que no puede evolucionar. Perfecto. Le voy a dar la palabra a Jorge Capurro, nuestro vicepresidente. Es la última pregunta y después cerrás vos 5 minutos, que 7:15 tengo que entregar el Zoom. Jorge. Sí, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. No sé si la pregunta llegó por el chat, pero bueno, la formulo verbalmente. La vi, ¿Sería posible 2 palabras respecto del protocolo familiar empresario? Como para que quede claro, si es que alguien no hubiese sido así, que el tema no pretende ajustarse estrictamente a la letra de lo normado por el código en materia de sucesiones y familias, como que va por afuera del código, ¿sí? Bueno, esto de las 2 palabras, les voy a contar una anécdota. Resulta que una vez escuché una conferencia de un mayor, el que había sido el ministro en Inglaterra, que cuenta que había tenido un encuentro con Yeltsin, en el peor momento de Rusia, cuando no había leña, cuando la gente se moría de frío y demás. Y se le ocurrió a Mayor, para romper el hielo, le pregunta a Yeltsin, le dice, Yeltsin, en una palabra, ¿cómo anda Rusia ahora? La respuesta de Yeltsin es, good. Y a Mayor le llamó la atención y le dice, y en 2 palabras, not good. Bien, voy a tratar de decirlo en 2 palabras. El protocolo es un acuerdo que tiene valor legal, pero fundamentalmente tiene valor moral entre personas que están llevando un proyecto compartido, que en realidad implican, con el marco general de la ley societaria y de las leyes aplicables, implican encontrar soluciones particulares a situaciones que son propias de la realidad de esa empresa. Y esto implica fijar pautas para el ingreso, la permanencia y el egreso de los miembros de la familia, pautas de atribución para los miembros de la familia, la diferenciación entre lo que son los sueldos, lo que son los honorarios, lo que son los premios, lo que son los dividendos, establecer con qué criterio se va a distribuir dividendos y con qué criterio se va a reinvertir en la empresa. ¿Cuáles son las pautas en caso de que venga una oferta de compra de la empresa? ¿Bajo qué condiciones para los socios, aunque no estén de acuerdo, van a tener la obligación de acompañar a los otros el proyecto, van a ser arrastrados al proyecto? ¿Bajo qué condiciones la minoría va a preeminencia? Por ejemplo, si la propuesta no es una propuesta que llegue a un valor mínimo preestablecido. ¿Qué pasa en caso de fallecimiento o incapacidad de algún miembro de la familia? ¿Cómo lograr que los miembros de la familia sin trabajo no entren a la empresa? Que probablemente no están preparados, pero son miembros de la familia. Entonces hay un principio, desde el principio de solidaridad familiar, que tenemos que poner sobre la mesa. Y un mecanismo de opción y resolución de conflictos. El proceso de crecimiento del protocolo empresarial implica, primero, un diagnóstico. Es decir, que cuando empezamos a hacer el protocolo, ya sabemos con qué bueyes salir. Ya sabemos si esa familia es una familia con capacidad para cumplir sus compromisos o, por el contrario, son transgresores natos. Y si son transgresores natos, lo mejor que pueden hacer es ningún protocolo. Como tuve que decirle hoy a 2 hermanas, tienen caminos, o seguimos por la vía del acuerdo que nos va a llevar 6 más, o busquen ya un penalista. O sea, son 2 caminos. Entonces, el protocolo está basado en pactos de buena fe y en una cultura familiar que permite priorizar los dos y priorizar el entendimiento por sobre incluso de las oportunidades de aprovechamiento que le da la ley a cada uno. Un ejemplo. Una de las cosas que se pautan en un protocolo es que siempre la emisión de acciones se va a hacer con prima de emisión. Y que la prima de emisión va a ser equivalente al valor real de la empresa. Y con esto evitamos que cuando uno de los hermanos se está yendo a Europa porque ganó una beca, los otros se junten y dispongan un aumento de capital, y cuando este hermano vuelve se encuentra con que lo que no es nada. ¿Está? Entonces hay una serie de mecanismos, algunos con valor legal y otros con valor moral, que hacen que la empresa sea vivible. Lo deseable
es que en la empresa de familia podamos estar en pantuflas, es decir, que podamos tenernos la confianza que es propia de la familia, pero que podamos tomar decisiones con la seriedad, continuidad y pensamiento claro de la mejor multinacional. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, en nombre de la asociación. La verdad fue riquísima la charla, hemos aprendido un montón de este tema. Y bueno, invitarte para que estemos conectados, reunidos de esta manera o la que sea a través de la asociación de exalumnos, y lo que quieras comentar para el cierre, inmensamente agradecido en nombre de la asociación. Ahora te lo voy a hacer en forma particular. Muchísimas gracias. Bueno, para mí poder compartir esto con la asociación es un honor, es un placer. Obviamente creo que todos los exalumnos del colegio tenemos un compromiso y un sentido muy particular, bueno, tanto con la historia como en definitiva con el futuro del colegio y con el futuro de la asociación. Y bueno, yo les he mencionado un libro, y les voy a hacer llegar, el libro se lo voy a hacer llegar a Sol, y bueno, ojalá que lo disfruten. El libro está en inglés, pero espero que lo podamos disfrutar todos. Muy bien. Bueno, un abrazo muy, muy grande. Te aplaudimos todos acá. Gracias. Están silenciados los micrófonos, pero el ruido es grande. Muchísimas gracias, Leonardo.